En este momento, las 9 en punto. Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de jueves. Ya es 8 de mayo de este año 2025. Gracias a las personas que nos siguen a través de la señal de Radio UAA. Estamos transmitiendo a través del 94.5 de frecuencia modulada en esta cabina del edificio 14. También estamos en vivo en televisión universitaria, es el canal 26.2. En Facebook Live nos encuentran como Radio UAA 94.5 FM y también estamos en YouTube, nos encuentran igual. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con estos casos que trascendieron durante este periodo de vacaciones, pues ya muy sonado Televisa Leaks y esta narrativa, y vamos a hablar en general de las fake news y esta guerra sucia que se da en las redes sociales. Tenemos a dos especialistas que van a compartir con nosotros, por supuesto, su punto de vista respecto de lo que hoy sucede con la tecnología. Ojalá que nos puedan acompañar a lo largo de esta hora. Como todas las mañanas, saludo con mucho gusto a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti. Buen día a todo nuestro auditorio, especialmente a quienes nos escuchan a través del 94.5 de FM y de todas las plataformas que se suman para esta transmisión. Hoy, como decías, un tema interesante. Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre todas estas noticias que podemos encontrar en Internet, pero bueno, creo que estos casos pusieron de manifiesto además la forma de implementar guerra sucia entre, pues no solamente con los gobiernos, sino con muchos tipos de personajes, o generar incluso esto que dicen como las cajas chinas, ¿no? Para desviar la atención de algunos asuntos que realmente son importantes para el país, pero que bueno, artificialmente se les da mucha publicidad, pues para que nosotros pongamos atención en casos que quizás no son tan importantes. Claro, ¿no? Esta complicidad entre medios de comunicación con políticos, con empresarios que fabrican pues falsas narrativas que manipulan al final a la población y que además destruyen o favorecen a las personas. Personajes o partidos, ¿no? También. Claro. Exactamente. Bueno, vamos a platicar de esto, ojalá que nos puedan acompañar. La línea está abierta, 4499121588. Ahí nos pueden mandar sus mensajes de texto en WhatsApp. Igual pueden escribirnos en las redes, en Facebook, en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. Gracias a nuestros compañeros, a Checo Pacheco, a Samuel Ornelas, a Sofía Cermeño, a la gente que está en UATV y en Rita. Gracias a todos ustedes y si les parece, pues vamos arrancando con nuestro resumen. Durante la mañana de este miércoles 7 de mayo, de manera simultánea en las sedes de las 3 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral aquí en Aguascalientes, se recibieron ya 6.769.329 boletas para la elección judicial, en las que la ciudadanía podrá emitir su voto el próximo 1 de junio. Debidamente resguardadas, arribaron las unidades provenientes de la Ciudad de México, custodiadas por la Guardia Nacional, y una vez en la entidad con el refuerzo de Sedena y Policía Estatal, en las que se transportaron también actas de la jornada electoral, clasificación y conteo y constancia de clausura de casillas, actas de las y los electores en tránsito para casillas especiales, avisos de localización de casillas, carteles de identificación de casilla, de resultados de casilla, hojas de incidentes, bolsas para las boletas entregadas por la o el presidente de la mesa directiva, para las boletas sobrantes, para votos de la elección, sobres para expedientes, en fin, todo el material necesario que pues van a utilizar nuestros funcionarios de casilla y las autoridades electorales, por supuesto,
para que esta jornada electoral se lleve de la mejor manera. Para quienes nos están siguiendo en UATV y en Facebook Live, tenemos la imagen de las boletas electorales. Para quienes están en radio, ojalá puedan ingresar a la página Conóceles en pues el Instituto Estatal Electoral, en el Instituto Nacional Electoral. Ahí viene básicamente pues todos y cada uno de los perfiles y además un simulacro de votación para que ustedes puedan saber pues más o menos cómo van a estar estas boletas. Yo creo que hoy día hay mucha responsabilidad también de parte de nosotros como ciudadanos, pues para hacer ágil este proceso y para conocer estos perfiles, porque pues es la primera elección extraordinaria, entonces pues hay que empaparnos de lo que viene este próximo 1 de junio. Aguascalientes tendrá una nueva ruta aérea con destino a La Paz, Baja California Sur, según informó el Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, esto en la edición 49 del Tianguis Turístico, precisamente allá en Baja California. Se adelanta que serán conexiones operadas por la línea TAR. Estos vuelos serán en martes, jueves y sábado. El vuelo de salida de La Paz será a las 13 horas, aterrizando en Aguascalientes a las 3:40 o a las 15:40 horas, mientras que la salida de Aguascalientes será a las 18:40, a las 6:40 de la tarde, aterrizando en La Paz, Baja California Sur a las 19:25 o 7:25 de la tarde en horario local. Los vuelos comenzarán a operar el próximo 8 de julio, ya están a la venta, por cierto, en las páginas de la aerolínea y los precios parten de los 831 pesos. Continuando con temas nacionales, hay preocupación en lo que está sucediendo derivado de un derrame. Ya Petróleos Mexicanos reconoció que efectivamente el hidrocarburo está contaminando las costas del municipio de Paraíso y causó graves daños a la fauna acuática, a manglares, bancos ostrícolas, además de que paralizó las actividades de 1.500 pescadores y perjudicó a los prestadores de servicios turísticos. Y bueno, pues esto proviene justamente de las instalaciones de Dos Bocas. 4 días después de que inició esta contingencia, la empresa estatal emitió un comunicado en el que expuso que atendió 2 fugas en un ducto que transporta aceite de la plataforma Acal-C a la terminal marítima de Dos Bocas con la instalación de 2 abrazaderas metálicas. Parece que esto no funcionó y bueno, pues esto es lo que se está viviendo en las playas de este municipio que está siendo fuertemente afectado por la contaminación de este hidrocarburo. Y el incremento en los precios de mercancías y de productos agropecuarios principalmente aceleraron la inflación en México a 3.93% anual en el mes de abril de este año, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. De acuerdo con esta institución, el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el cuarto mes del año se mostró una alza por tercer mes consecutivo en su medición anual, alcanzando su mayor nivel desde diciembre del año pasado. De acuerdo con el INEGI, los productos que impulsaron al alza especialmente son el jitomate, que incrementó un 22.08%, así como el aguacate, la carne de res, las loncherías, fondas, torterías y taquerías, la vivienda propia, automóviles, así como productos para el cabello, fueron los que incrementaron principalmente. Mientras tanto, la electricidad, por efectos estacionales, reportó una baja mensual de 12.16%, representando una incidencia de 0.20 puntos porcentuales. La gasolina de bajo octanaje también decreció, el huevo, la carne de cerdo, los plátanos, los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga también estuvieron un poco a la baja. Bueno, pues el mundo está a la expectativa de lo que está sucediendo allá en el Vaticano ante la elección del sucesor de Francisco. Hace ratito una tercera fumata negra, no se han puesto de acuerdo los cardenales. La chimenea de la Capilla Sixtina volvió a arrojar humo negro. No alcanzan pues el consenso de 2/3 necesarios para elegir al pontífice en este que es el segundo día del conclave, tras casi 3 horas de encierro en la Capilla Sixtina.
En la tarde de este jueves se van a reanudar las votaciones. Los cardenales electores proceden de 70 países, lo que hace que este cónclave sea pues el más numeroso, internacional y heterogéneo de la historia. La normativa establece que en los 3 primeros días se celebran las votaciones. Si estos 3 días pues no llegan al consenso, se procede a una jornada de reflexión y plegarias en lo que no se votará para el próximo domingo, y bueno, después volverán a celebrarse 3 tandas de 7 votaciones con sus respectivas pausas. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. La investigación Televisa Leaks reveló prácticas de manipulación en medios y redes sociales. Documentos expuestos por la periodista Carmen Aristegui trajeron nuevamente a la discusión cómo se orquestan campañas de promoción y desprestigio, incluyendo la fabricación de denuncias falsas contra figuras públicas o la creación de imágenes que favorecen a ciertos personajes para alcanzar popularidad y espacios en las instituciones y la política mexicana. En el contexto actual de México, la manipulación en redes sociales y la creación de noticias falsas se han convertido en herramientas poderosas para influir en la opinión pública y desestabilizar procesos democráticos. Estas prácticas no solo afectan la percepción de los ciudadanos, sino que también pueden tener consecuencias legales y políticas significativas. La proliferación de noticias falsas también ha tenido repercusiones en temas de salud pública, generando alarmas infundadas y desinformación. Estas situaciones evidencian la necesidad urgente de fortalecer la alfabetización mediática, promover la verificación de información y establecer marcos legales que sancionen la creación y difusión de noticias falsas. Solo así se podrá garantizar una democracia informada y resiliente frente a las manipulaciones digitales. Este es el tema que abordaremos hoy en Prospectiva 94.5. Ya son las 9 de la mañana con 12 minutos, pues es el tema el día de hoy, fake news y la guerra sucia en redes sociales. Agradecemos muchísimo la participación de nuestros expertos el día de hoy. Está aquí con nosotros Osvaldo González Camacho, el de Mercadotecnia Cazadores Digitales, que ya ha participado con nosotros y que conoce a perfección todos estos temas. Bienvenido y gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias, Leti y Mari. Es un gusto estar aquí para hablar de un tema que nos intriga a todos: la confianza en los medios de comunicación, la confianza en la información digital, un reto al que estamos sometidos cada vez más. Ahorita lo platicábamos, por ejemplo, cómo la cobertura de la elección del Papa se está amplificando gracias a las plataformas digitales, claro, como es un tema de conversación del que estamos enterados en todo segundo, todo minuto, y pues bueno, no se diga la parte de información que influye para nuestra percepción pública sobre figuras públicas, políticos. Es algo que ustedes lo saben, no es nuevo en nuestro país, ya ha pasado, pero ahora con la era del internet y sobre todo con esta hipervelocidad de la información fluyendo hacia nosotros, pues bueno, es una coyuntura interesante este caso de Televisa Leaks que vamos a platicar. Gracias por estar aquí. Gracias. También está con nosotros, aunque vía telefónica, el doctor Francisco Javier Álvarez Torres, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato y bueno, colaborador habitual aquí de Radio UA. Bienvenido, doctor. Buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos, a mi colega, a Leti y a todos en Aguascalientes. Muchas gracias. Gracias Paco por estar con nosotros también participando de este tema. Platicábamos antes de arrancar el programa de cómo pues todo esto de Televisa Leaks desató otra vez la polémica respecto de cómo los medios de comunicación pues muchas veces están coludidos con políticos, con empresarios, incluso con gobiernos, y aportan con información falsa para estar manipulando la opinión pública, que puede ir incluso más allá para ciertos fines, destruir reputaciones, incluso construir pues políticos honrados en su caso. ¿Tú qué opinas a propósito o derivado de esto? ¿Qué es lo que está pasando, Osvaldo? Mira, particularmente, Leti, yo creo que podemos dividir el tema de Televisa Leaks en dos aspectos. El primero,
¿qué tanto creemos hoy en los medios de comunicación? Y el segundo, cómo la tecnología nos puede ayudar o también jugar en contra para desinformarnos. Hablando de este primer aspecto, que es la credibilidad en los medios, el Instituto Reuters, que es justamente pues uno de los, digamos, cánones de los medios de comunicación a nivel internacional, hace cada año un reporte enfocado en qué tanto estamos creyendo en los medios de comunicación. Y resulta que en 2024 salió un dato bien interesante, que pasamos prácticamente del 49% de credibilidad de la población en general en los medios de comunicación en 2017, que ya de por sí es bajo. Menos de la mitad de las personas creen en los medios de comunicación. Pasamos a un 34% en el año anterior, que es 2024, en cuanto a que solamente prácticamente 3 de cada 10 personas confían en los medios de comunicación. En contraparte, aproximadamente el 81% de las personas que consumen información en plataformas digitales cree más en los creadores que en los medios de comunicación. Entonces, ¿esto qué nos plantea? Una coyuntura de cómo estamos recibiendo hoy la información. Hoy no hablamos tanto del noticiero de Televisa, perdón por decir marcas, pero pensamos más en Ciro Gómez Leiva, pensamos más en Loret de Mola. Ya le damos un nombre que son personajes, pero también hay para las generaciones más recientes, los generación Z, generación millennial, que están también en plataformas como TikTok, se guían más por lo que no necesariamente un periodista dice, sino por lo que comparte algún creador de contenido. Y obviamente pues ahí cambia un poco la percepción, ¿no? Porque quizá este suceso que acontece entre 2018 y 2024, que prácticamente estamos hablando de 2 sexenios, un poquito más, nos muestra que, bueno, tiene también que ver con la manera en la que los medios digitales se han acelerado, en la que la cantidad de información cada vez fluye de manera más rápida, pero a la vez siento, por lo menos es mi percepción, ahorita habrá que escuchar también al maestro, pero que cada vez en México tenemos menos credibilidad en ello, ¿no? Y efectivamente sale este tipo de información que ya se apalanca de herramientas como bots, que ya se apalancan de inteligencia artificial para confundir o influir en cómo la gente percibe a una persona, pero realmente las redes sociales desnudan a esas personas, ¿no? Ya depende mucho de nuestro criterio el cómo saber interpretarlo. Hablábamos del caso de Saldívar, por ejemplo, ¿no? Saldívar tuvo una estrategia en la parte digital, sobre todo medios de comunicación, en la que se hablaba bien de él, pero realmente su fuerte o la manera en la que agarró más imagen fue TikTok. Y eso era genuino, porque, por ejemplo, un dato bien curioso es que a Saldívar le gusta Taylor Swift. Y la gente, las Swifties, que son las seguidoras de Taylor Swift, ahora sí que no les compran a cualquier persona que sí seas o no sea seguidor de Taylor Swift. Le preguntaban cosas que él sabía de manera auténtica. Entonces, esa parte quizá la preparó muchísimo, o probablemente es algo genuino, pero le ayudó bastante a conectar con las nuevas generaciones y que estas nuevas generaciones tuvieran una percepción más positiva de él. Y la parte mediática creo que también es importante, pero a la vez vivimos en una época, repito, en la que cada vez creemos menos en los medios de comunicación. Entonces el ojo también hay que ponerlo en cómo las redes sociales están influyendo en la audiencia a través de los creadores de contenido, que son hoy la principal fuente de información para, digamos, esta audiencia digital. Ahora, como tú decías, Osvaldo, la mercadotecnia política pues no es algo nuevo, o sea, esta creación de un personaje, de una personalidad específica para conectar con la gente se ha hecho desde hace mucho tiempo. Creo que ahora lo importante es ver de qué manera a través de estas plataformas digitales podemos construir o destruir a ese personaje, ¿no? Y qué tanto estamos preparados, Paco, para discernir de la información que estamos observando, de cuántas personas de estas usan los bots o la inteligencia artificial, etcétera, y cómo debemos prepararnos para estar visualizando estas plataformas. Sí, claro, y muchas gracias por traer este tema a la mesa. El concepto que yo he investigado y que es algo que se está diseminando mucho a nivel Latinoamérica, y coincido con todo lo que comentó mi colega, es el tema de ciudadanía digital, digital citizenship. Y lo que busca es que los ciudadanos podamos entender estos 3 conceptos, porque aquí para poder hacer estas radiografías muy claras, muy transparentes de cómo esta información es puesta en la mesa a través de nuestros medios digitales, pero luego cómo el usuario es capaz de tener un juicio crítico sobre esa información, pues es a través de entender cuáles son los fenómenos sociales, políticos y económicos que hay detrás. Y el primero es la manipulación. Esto no es nuevo.
Desde que Gutenberg diseña la imprenta, los medios de comunicación han manipulado la opinión pública, y tenemos muchísimos teóricos que hablan de ello, Marshall McLuhan, el propio Noam Chomsky y otros. Y aquí es ser como muy claro que la manipulación ocurre cuando el ciudadano no es crítico, cuando no es capaz de analizar la información, simplemente se la cree. Y también los medios de comunicación conocen muy bien cómo funciona la mente colectiva. Entonces te ponen una fake news en un lado que habla mal de los migrantes, después en otro lado también habla mal de los migrantes, y se conoce como el efecto Mandela, que ese es el que tener muchísimo cuidado, que es el pensamiento de masa. Cuando tienes pensamiento de masa a través de redes sociales, ya no eres crítico, simplemente compartes, ya no eres capaz de analizar si hay información verídica o no, o es manipulada. Entonces ahí es donde entra la segunda parte de mi comentario, que es la educación. Tenemos que cada vez más los educadores, medios de comunicación universitarios, ir tejiendo una nueva confianza con el usuario para que se eduque. Y por último, y creo que es súper importante, el tema de los microinfluencers. Cada vez va a haber más microinfluencers que estén informando a su comunidad. Y ahí es donde entra la nueva educación también de cómo ser un microinfluencer, para qué, y después viene la parte de monetización, que bueno, ya ahí me puedo extender más. Pero con esto me gustaría cerrar esta primera participación: educación, espíritu crítico y saber distinguir en tu comunidad quién es un microinfluencer positivo. ¿Qué tanto impacto causa en la gente el que se den a conocer, pues obviamente, estos manipuleos de la información a través de otro medio que en su tiempo también fue criticado por manipular la información, quizás desde la administración pasada? Pero ¿cómo percibe la gente todo esto? O sea, ¿qué tanto le va a pegar, por ejemplo, a Televisa conocer todos estos casos de, pues al final es falseo de la información, manipulación hacia ciertos objetivos? ¿Y qué tanto favorece, por ejemplo, a Carmen Aristegui presentar este tipo de reportajes? ¿La gente qué opina? ¿Hacia dónde se va? ¿Crea confianza, desconfianza? ¿Qué pasa? Sí, en mi opinión siento que en ocasiones es demasiada información para la audiencia, ¿no? Creo que también es difícil, en ocasiones son 5 terabytes de información. El artículo que ha salido de Carmen Aristegui es una investigación bastante profunda, sí, hecha con otros colaboradores, otros periodistas, que incluye varias referencias a figuras políticas locales y regionales, desde Monreal hasta AMLO, positivas y negativas para el gobierno de Claudia, para el gobierno de mismo Andrés Manuel López Obrador, un poquito todavía de Peña Nieto, pero siento que justo ha sido tanta información la que hemos recibido en estos últimos años que yo siento o percibo que la percepción de la gente puede ir más encaminada hacia un cansancio o agotamiento de este tipo de noticias. Uh-huh. No es la primera vez que Carmen Aristegui saca investigaciones de este nivel, de este calibre. Pasó también con la Casa Blanca de Peña Nieto. ¿Qué pasó con la Casa Blanca? Creo que va mucho también a lo que comenta el doctor. Depende mucho también de nuestro criterio. Y creo que cuando salen ese tipo de noticias a nivel nacional, pues bueno, ahorita tenemos una que probablemente, y lo podemos checar en Twitter, tiene mucho más nivel de tendencia, que es la elección del Papa, un evento internacional. Lamentablemente, y esto lo podemos ver en los motores de búsqueda de Google, las tendencias siempre a nivel anual son partidos de fútbol. Ahorita tenemos al América en la liguilla. Entonces hay muchos factores que distraen, y con tanta infodemia creo que es muy difícil el mantener el enfoque y la concentración en Televisa Leaks. Justamente ayer estuve buscando información y muchos artículos son ya de finales de abril. Ya en mayo prácticamente estamos enfocados en que la agenda es, primero, la que dicta un sistema, que sin estar a favor o en contra, pero el sistema que tenemos hoy de comunicación con el Estado es a través de transmisiones en vivo, ¿no? Este formato también está en tendencia porque permite a que haya comentarios, que haya preguntas, aunque estas transmisiones en vivo son solamente unidireccionales. Retomando lo que decía el doctor, hoy la tendencia están siendo los microinfluencers, porque la mayoría de sus formatos invitan hacia comentar o responder a comentarios, hacia transmisiones en vivo en la que leen los comentarios y hablan sobre lo que se les solicita, y esto incluso se premia o se paga, ¿no? En TikTok tú puedes pagar si la persona que está hablando, por ejemplo, de política, responde a una de tus preguntas. Lo mismo puedes hacer en otras plataformas como Twitch, como YouTube. Entonces hoy la parte de información se está orientando hacia contacto directo con el que sabe, o con el que al menos se prepara para
parecer o aparentar que le sabe, porque hoy la audiencia, por ejemplo, sobre todo en redes sociales, es mucho más crítica que lo que era antes en la televisión, que ustedes recordarán también, pues cuántos escándalos desde 2004, el Videogate de Andrés Manuel, que sacaron ahí en TV Azteca para también como que dañar su imagen cuando estaba en el DF en ese entonces, así han habido el caso de Frida Sofía. ¿Cómo fue lo de Frida Sofía? ¿No? Lo detectamos rapidísimo ya a nivel audiencia, ya habían redes sociales, ya habían posturas, y en tiempo real lo primero que hacemos es ni siquiera voy a checar Televisa o quizá el portal de Carmen Aristegui, voy a entrar a Twitter, voy a ver qué está en tendencia, voy a entrar a TikTok, voy a buscar qué está en tendencia. Entonces ahí es donde entra mucho, creo que esta parte de la inmediatez, la percepción es, ok, es algo preocupante, pero es algo que forma parte de la agenda del país y que hemos tenido presente durante muchos años. Y el tema pues avanzó muy rápido. Siento que van a ir saliendo más cosas, sobre todo en este formato de la conferencia matutina al que estamos habituados. Es un tema que se toca constantemente, pero incluso los medios ahorita ya no lo están abordando tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos concentrados en la elección del Papa, que es un tema ahorita a nivel internacional tendencia y que no se puede ignorar, y otras muchas preocupaciones como casos de inseguridad. Digo, lamentablemente es muy fácil tapar este tipo de escándalos. Yo creo que lo preocupante y lo interesante va a ser sobre todo la parte de lo que está haciendo el FBI e instituciones internacionales investigando a Televisa, porque Televisa y Emilio Azcárraga llevan un tiempo bajo investigación, y sobre todo Emilio Azcárraga salió de la dirección general también para poder lavarse un poco las manos de esa parte. Pero hay muchos escándalos en Televisa que realmente siento que han sido siempre claros para la audiencia, para todos nosotros, y es como, pero ok, ya salió algo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que viene? Entonces, mi percepción a nivel general para concluir es que la gente está un poco agotada de la cantidad de información que recibe sobre un mismo tema, y este tema en general es Televisa es malo, Televisa es corrupto, que estamos muy acostumbrados a ello, ¿no? Pero ¿qué tanto, Paco, tiene influencia también en la confianza que le damos luego a las instituciones, a los propios medios de comunicación, y que pues nos van desgastando, digamos, personalmente en esta confianza, y de qué manera se puede contribuir desde el sector ciudadano o social para identificar e ir desmintiendo estas noticias falsas en redes sociales? Muchas gracias, muy buena pregunta y aportación también de mi colega. Yo solamente quiero decir que esto ya era un poco previsto por autores como Zygmunt Bauman cuando hablaba de la época líquida. O sea, ya no hay certidumbres. Antes teníamos la certidumbre de los medios de comunicación que eran únicos y eran monopólicos, el Estado, la parte militar y hasta la propia iglesia. Hoy vemos cómo se están borrando esas barreras de seguridad y confianza en las instituciones. Y en ese proceso social y político también nace un nuevo concepto, además de ciudadanía digital, que tiene que ver con el poder suave o soft power. Y en la construcción de ese soft power, los medios de comunicación entran de una manera impresionante. Hoy los medios de comunicación quitan gobiernos, ponen agendas, designan y quitan papas, estoy convencido de ello. Mueven una cantidad impresionante de dinero formal e informal, y todo eso pone al ciudadano en una especie de espada contra la pared, ¿no? Nos pone en una situación muy compleja porque estamos en un país donde hemos decrecido en indicadores educativos de lectura, en indicadores educativos de matemáticas, de pensamiento crítico, creativo. Entonces, ¿qué tipo de medio de comunicación vamos a solicitar como ciudadanos, o qué tipo de medio de comunicación vamos a retejer desde la base ciudadana? Pues desde el que también como educación vayamos tejiendo. Si no tenemos una buena comprensión lectora, si no somos críticos, pues simplemente vamos a merecer medios de comunicación altamente manipuladores, como lo hemos visto en los últimos 50 años en el país. Noticias muy cargadas simplemente al glamour, a la moda o a la violencia, simplemente como para estar conectado con esa información. Hoy más que nunca necesitamos desde la base como ciudadanos empezar a retejer, ¿de qué me quiero informar y para qué me quiero informar? Porque ese soft power en el corto plazo va a tener un gran poder en las futuras elecciones, en la construcción de sistemas democráticos. Hoy veo con mucha curiosidad cómo políticos están lanzando TikToks, Instagram, pero ¿cuál es el valor de lanzar eso? O sea, ¿cuál es el tipo de conexión que quieren hacer? ¿Solamente quieren followers o quieren educar a través del contenido?
Creo que esas preguntas es tiempo de hacerlas, al menos dentro de las universidades, pues para responder con propuestas políticas, lineamientos como muy claros, que puedan luego incidir en nuestros aparatos legislativos, porque si no, simplemente se quedan en muy buenas pláticas, en muy buenos documentos académicos, pero el siguiente paso, que es ya influir en la agenda, sí hay que moverlo hacia la parte legislativa y ejecutiva de cada estado y país. Claro, de este tema vamos a hablar después del corte. Son las 9:00 con 31 minutos. La línea está abierta, 4499-1215-88. Ahí nos pueden dejar sus mensajes de texto en WhatsApp. Igual, participen con nosotros en las redes Radio UAA 94.5 FM. Vamos a este corte y regresamos con más del tema. Prospectiva 94.5. Escucha Radio UAA 94.5 FM. El PRI resuelve. Más de 20 brigadas en el país participan en la limpia de alcantarillados. En 15 estados de la República entregamos láminas para viviendas a familias vulnerables y así evitar daños en esta temporada de lluvias. Tenemos en gira las brigadas de asistencia social y de salud para proteger el bolsillo de las familias. Impulsamos la titulación gratuita universitaria. Juntos construimos México y lo seguiremos haciendo. PRI, el mejor partido de México. Ay, perdón, jefa. Pensé que no llegaba, pero lo logré. Muy bien, licenciado. Recuerde que también estaremos a tiempo para votar este 1 de junio de 2025. Porque el INE amplió la vigencia de las credenciales como las nuestras que vencieron en 2024. Perfecto. Entonces este 1 de junio sí votaré en las elecciones del Poder Judicial. Ah, pero apenas pase la elección debemos renovarla, ¿eh? Tu participación fortalece la democracia. INE. Ella es Ana. Ha votado en 4 elecciones federales, pero esta será distinta. Al momento de recibir las 6 boletas de los diferentes cargos a elegir del Poder Judicial de la Federación, le marcarán el dedo y su credencial. En cada boleta encontrará 2 listados, uno de mujeres y otro de hombres. Para votar escribirá los 2 dígitos del número correspondiente a las candidaturas que elija. Ana sabe que informarse es clave para ejercer su voto. Por eso antes ingresó al micrositio Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio tu participación fortalece la democracia. INE. México Canta es un concurso para las y los jóvenes. Cambiemos las narrativas. Contemos quiénes somos desde la esperanza y la paz. Combatamos la apología de la violencia, la misoginia y la discriminación a través de la nueva música mexicana. Prepara tu canción e inscríbete del 28 de abril al 30 de mayo en mexicocanta.gov.mx. México Canta por la paz y contra las adicciones. Gobierno de México. En este momento, las 9:33 minutos. Prospectiva 94.5. Ya son las 9:00 con 34 minutos, estamos de regreso, estamos platicando de las fake news y la guerra sucia en redes sociales y están con nosotros aquí en el estudio Osvaldo González Camacho de MKT Cazadores Digitales y el doctor Francisco Javier Álvarez Torres, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. ¿Cómo podemos identificar cuando la información es falsa? Ahora con la inteligencia artificial se puede crear un montón de contenidos que es muy complicado. Antes de iniciar el programa, Osvaldo, decías, ya hay mecanismos que te permiten saber cuando se manipuló la información, cuando se crearon las imágenes, que no son los personajes reales, etcétera. Correcto, sí, como ustedes han visto, parte también de estos 5 terabytes de información filtrados o hackeados de Grupo Palomar, que fue como que este grupo de delincuencia organizada, porque es una delincuencia organizada digital, que prácticamente hizo implementación de muchas estrategias, no solamente, por ejemplo, de desinformación con fake news, sino también de uso de bots para canales de WhatsApp, el uso justamente de inteligencia artificial para generar capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp con audios
de funcionarios públicos, de WhatsApp, todo estaba prácticamente armado, digamos, de una manera 360, ¿no? Buscando herramientas digitales, buscando contenido, información, como decía el doctor, era una campaña prácticamente orientada hacia influir en que tú creyeras todos los elementos, porque hoy sí tenemos este juicio para decir, voy a verificar si en TikTok sí está, voy a ver si el audio sí existe, y ahora de repente tú decías, pues todos esos parámetros los cumple este tipo de información que salió, entonces creo en la información. Derivado de la inteligencia artificial es cada vez más real y menos perceptible el cómo no identificar que una información sea falsa, pero yo tengo algunas herramientas que les puedo compartir, igual también les puedo escribir por ahí, les compartimos ahí a producción para que les manden ahí por comentarios o pueden ahí en la transmisión en vivo comentarnos y yo les respondo con el nombre de las aplicaciones porque algunas están en inglés. Primero la última vez que platicamos o hace una anterior, hablábamos de portales para verificar información o fake news, pero ahora con esto que también no solo aplica para, por ejemplo, que nos manden notas falsas, sino lo más importante, que nos manden un audio de un familiar nuestro que está en una situación de emergencia, ¿no? De verdad, desconfiemos el doble, es la recomendación que le puedo dar a la audiencia. Y para desconfiar del doble, pues justamente vayámonos a aplicaciones que son gratuitas y que pueden utilizar. Prácticamente algunas les piden nada más quizá dejar un correo, algunas otras tienen costo. La inteligencia artificial funciona muchas veces por peticiones, entonces por un cierto número de peticiones ya te empiezan a hacer un cobro. Pero situaciones de emergencia como las que decimos, un audio de nuestra hija, de nuestro hermano, ya hasta videos que pueden parecer reales, los podemos verificar en aplicaciones como esta. Una de ellas se llama Factor como de dato, Factor Check. ¿Sí? Factor Check es una plataforma de verificación semántica con inteligencia artificial. Lo que hace justamente es poder identificar si, por ejemplo, el audio, porque todavía hay detalles muy perceptibles, quizá no para el oído humano, pero sí por lo menos para la inteligencia artificial, a través de patrones, a través de codificaciones, puede identificar si existe, por ejemplo, alguna variación en el tono de voz, si no suena la respiración, si hay otros detalles como que más reales que no se alcanzan a percibir, repito, por el oído humano, pero que con la inteligencia artificial sí se pueden detectar. Otra que les puedo también recomendar es AI, se escribe así, de Artificial Intelligence o inteligencia artificial, for Trust, que significa inteligencia artificial para confianza. Esto lo que hace es monitoreo en tiempo real de desinformación, también con IA, a través de patrones. Lo que detecta es validar primero si la información está en otros portales. Esto se le llama web scraping. El web scraping es conectarte a distintos portales web en los que tú estás investigando y extrayendo información en tiempo real. Este tipo de herramientas se utilizan mucho, Mari, que también estuviste en el ámbito político, que saben cómo trabajan, por ejemplo, en la síntesis. La síntesis de información es un proceso que muchas veces es manualmente entrar a portales, periódicos, entre otras cosas, pero ya este tipo de sistemas lo que te permiten es, hacen web scraping, se conectan a todos los medios y a partir de eso extraen palabras claves, por ejemplo, de un funcionario público, por ejemplo, de alguna figura pública, celebridad, y con esto la verificación es de manera inmediata. Entonces, es una herramienta que les permite sobre todo verificar noticias falsas, incluso sin necesidad de buscarlo, porque pues si la tendencia ahorita es José Ramón contra Faitelson, que ahorita está justamente en tendencia en Twitter, rápidamente nos va a aparecer en ese portal si filtramos que se enfoque solamente en la geografía de México. Sí, también se puede filtrar por país, por ciudad todavía no, pero al menos por país sí se puede. Otra más que les recomiendo es InVid, que en este caso, por ejemplo, InVid es un tema un poquito más delicado, pero lo que hace es un análisis, por así decirlo, forense de videos sospechosos, ¿no? Videos que justo tengan que ver con algún familiar, videos que, o sea, lo que hace es prácticamente desmembrar el contenido del video, que puede hacerse ya muy real con inteligencia artificial y validar si es real o es hecho también con alguna manipulación. Exactamente. Paco, yo creo que decías también algo muy importante antes del corte, y es el tema de la legislación. ¿Qué tanto en México, hasta qué punto tenemos una legislación suficiente para sancionar la creación y difusión de noticias falsas? Y otra cosa es, ¿hasta qué tanto podemos arriesgarnos con esta, por ejemplo, propuesta que se hizo también hace unos días de incluso bloquear algunas plataformas cuando se sospeche de que se tenga alguna información falsa, pues también violando ciertos temas de libertad de expresión?
Sí, claro, el incremento del soft power, ¿no? Cómo los medios de comunicación van a tener, las redes sociales van a tener más influencia en lo que decidamos los ciudadanos, pues necesita una normatividad clara. Hoy lo que existe a nivel normativo y legal, pues son estas leyes que el ciberacoso, el ciberbullying, la violencia que puede existir en las redes sociales, pues esa es penada. También el robo de identidad, existen lo que son los marcos en cada estado y a nivel federal de sus policías cibernéticas, que es un delito en donde hay multa y si hay ciertos elementos, pues puedes pisar cárcel. Pero yo voy un poco más, además del marco normativo, que siempre son lentos. La verdad es que la tecnología está avanzando muy, muy rápido, seguirá haciéndolo con el poder de cómputo y ahora más con la computadora cuántica. Es la prevención del usuario en sus hábitos. Yo voy más por eso, que el usuario también tenga su propio marco normativo en familia y de manera individual. Es decir, yo le recomiendo, y acabo de terminar un curso de ello, que tengas una dieta de la información. O sea, no por ver más medios vas a estar más informado, sino que tú mismo seas muy consciente de qué redes sociales, cuánto tiempo vas a verlas, qué información, de qué medios, que tú tengas certeza de los criterios editoriales del editorial board, y que tú digas, bueno, este medio tiene criterio y ética editorial, entonces voy a leer de este medio o de estos 2, 3 medios de comunicación para informarme de esta situación global, de esta situación local o de este tema económico o político en particular. Porque si luego caes en una infoxicación, lo que sucede es que ya no sabes ni qué creer. Y eso exactamente los medios lo utilizan en contra de los ciudadanos. Hay que ver un documental que se llama El Dilema de las Redes Sociales, donde varios de los diseñadores, programadores de estas grandes plataformas, pues hablan de lo que hacen, cómo lo hacen para mantener la atención y la distracción del usuario, cómo ellos renuncian a esos cargos porque tienen mucha carga moral acerca de lo que hacen y lo que hicieron. O sea, aquí estamos hablando de cambiar gobiernos, de cambiar hábitos alimenticios, de modificar percepciones de las personas. O sea, es algo que yo no tengo la menor duda en el futuro inmediato, en el mediano plazo, puede ser que en México en el largo plazo, varios de las cosas que vemos hoy en redes sociales van a ser delito en el futuro y delito perseguido. El tema es que estamos en una especie como de adolescencia tecnológica donde tenemos un montón de juguetes, no sabemos qué hacer y nos estamos enfermando mucho a nivel cognitivo, a nivel social y hasta a nivel físico. Entonces, con esto quiero cerrar. Los ciudadanos, esta nueva generación, tiene que estar muy consciente que tendrá la fuerza, la fortaleza, jóvenes que hoy están en la secundaria, prepa, algunos en la universidad, para presionar a sus futuros legisladores, para que ciertos fenómenos que hoy oponen en redes sociales sean catalogados como delitos y perseguidos. Si no, esta sociedad pues puede caer en un peligro pues de no avanzar en ese tema. Abonando un poquito, y era la pregunta que yo te quería hacer, Osvaldo, de las consecuencias legales, las consecuencias quizás políticas o de repudio quizás también desde la sociedad hacia estos medios que están pues manejando estas falsas noticias. Decía ahorita Paco, pues estamos como en pañales, pero por lo pronto, ¿qué es lo que está pasando? Decías tú, bueno, estamos hablando de Televisa, ¿no? Es algo que ya sabemos desde hace tiempo, es algo que pues no es nuevo y no pasa nada. Televisa sigue y la gente sigue consumiendo los productos, etcétera. Sí, yo creo que ahí hay grandes retos que tenemos y me encantó este concepto de adolescencia tecnológica que menciona el doctor, porque sí, creo que estamos totalmente ahí, adolecemos de mucho criterio, porque es algo nuevo, es algo totalmente nuevo que, como dice el doctor, va a estar probablemente después más regulado y que muchas de esas cuestiones van a ser delito. Hoy ya hay antecedentes, sobre todo lo hemos visto a nivel estado, han trabajado países como Brasil, por ejemplo, en el bolsonarismo, cuando hubo campañas orientadas hacia favorecerlo y justo había por ahí muchas cuestiones ocultas. Se solicita apoyo a nivel estado de la red social, en este caso de Facebook o Meta el día de hoy, para hacer un análisis y
compartir información que puede ser privada, pero que se tiene que compartir con gobierno para poder validar que exista o no. Entonces, cuando hay una conjunción entre gobierno, sociedad civil y obviamente la empresa de tecnología, también lo estamos viendo ahora en Estados Unidos, donde TikTok se iba a dar de baja, todavía está en el proceso de venta, tiene que ser un propietario americano para que pueda seguir operando, pero la misma presión social influye. Lo quitaron y un día duró. ¿Por qué? Porque mucha gente trabaja a partir de herramientas como TikTok. Son creadores de contenido. Y aquí viene algo interesante. Yo creo que un fenómeno que también se tiene que empujar, como decía el doctor, es entender que las redes sociales no solamente son para consumir, sino son también para crear. Y el otro día leí una frase que se me hizo interesante porque ahorita hay mucha ansiedad relacionada con el uso también derivado de las redes sociales, el consumo excesivo, la cantidad de horas que estamos en el celular. Y esta frase decía, si estás dedicando más del 50% a consumir, ponte a crear, ¿sí? ¿Y qué significa crear? Compartir nuestras opiniones, significa nosotros construir contenido que tenga alguna relevancia o fomentar o desarrollar una postura sobre un tema que es tendencia, compartirlo con amigos. Las redes sociales también son para crear y justo creo que ahí es donde podemos tener mucho más fuerza como sociedad y utilizarla también para nuestro bien. ¿Por qué? Porque ahorita es un reto esta cultura que existe de la cancelación. Pero muchas veces ayuda a por lo menos marcar límites entre lo que la sociedad permite en conjunto y lo que considera que no es correcto, que es esto que ahorita le están llamando, en términos muy pop, le llaman la cultura woke, ¿no? Que es justamente una delgada línea entre no, oye, ya estás hablando de cosas que son inmorales, son antiéticas, ¿no? Oye, estás excluyendo o discriminando. Son conceptos que están muy presentes en las nuevas generaciones y esto es lo que nos ayuda. Volviendo a lo de TikTok en Estados Unidos, un día, 2 días de campaña fuertísimo de gente marchando en las calles y gente subiendo información o contenido en otros países relacionado con, oye, necesitamos que vuelva TikTok, nuestras pérdidas económicas son grandísimas, vamos a tener una recesión por la cantidad de gente que depende de esto y finalmente lo devolvieron, ¿no? Hemos visto muchos cambios orientados hacia eso que luego piden o exigen que las redes sociales cambien alguna forma de operar, pero la misma audiencia, la misma comunidad dice, no, yo no quiero esto porque si no la dejo de utilizar y ahí está Facebook. Facebook también está siendo muy abandonada por las nuevas generaciones porque no se cree o no se confía mucho en lo que hay en Facebook y aparte Instagram tiene un tema mucho más visual. Sin embargo, volviendo a un caso como el de Televisa, pero a nivel internacional, ¿cuál es la percepción de Facebook, no? Desconfianza. Hay mucha percepción de desconfianza sobre esta plataforma y aún así la utilizamos, como aún así vemos Televisa. Pero ¿estás de acuerdo que ya no tanto, o sea, se impacta en algo? Porque, por ejemplo, los fraudes a través de Marketplace. Exacto, fuertísimos. Sí, han hecho que la gente no confíe ya en esta red social. México es el país o de los países que mantienen vivo a Facebook. Porque Facebook, los marketplaces o los grupos, no los creó con la intención de que tuvieran un boom como el que tuvo en México. En Estados Unidos no se utiliza casi Facebook y mucho menos ese tipo. Sí hay canales, sí hay grupos, pero el hábito de México, la cantidad de dinero que se mueve es altísima. El problema es justamente eso, que incluso hace unos meses Facebook retiró un programa de verificación en el que tenía muchísimos empleados destinados. ¿Qué significa esto? Que ahora hay menos control en Facebook sobre la información que vemos. Y esto también trae consecuencias para nosotros, pues porque obviamente dejamos de utilizar la plataforma o lo utilizamos con más desconfianza. ¿Qué es lo interesante? Que siempre está la opción de denunciar. Y ahí es a donde voy también en que seamos creadores en lugar de solamente consumidores. Con crear no me refiero solo a que hagas contenido, porque puede que no te guste, pero crear también es, oye, veo este contenido que se ve falso, que es una publicidad que dice, no sé, ahora está muy de moda MrBeast, que es uno de los influencers más grandes a nivel internacional, hace luego muchos eventos para invitar a gente, ¿no? Entonces luego me ha dicho mi mamá, oye, mira, me llegó esto que de MrBeast, que es una promoción que te dan hasta 10,000 pesos. No, o sea, no. Y te llega por SMS y ya a veces con que lo abras o a veces con que contestes una llamada, o sea, desconfiemos el doble porque estamos en un momento en el que realmente es muy fácil confundirnos. Entonces, crear también es decir, oye, tomo la acción, para esto está raro, denunciar. Siempre existe el botón de denunciar en cualquier red social, con cualquier contenido o anuncio que veamos. Entonces, en lugar de scrollear, si vemos algo que no nos resulta confiable, denunciémoslo, porque eso sí funciona y eso le ayuda mucho a la red social, que sí, quizá quitó
miles de empleos o miles de personas destinadas a un para programa de identificar. verificación, pero ahora si tú le ayudas, pues bueno, es una comunidad y todos nos ayudamos, ¿no? Lo mismo con los WhatsApps. Oye, me escribió alguien con un número bien raro que busca empleo y luego nada más borramos la conversación. ¿Qué pasa si la seleccionamos, le damos denunciar y ponemos incluso, porque eso también nos lo permiten las redes sociales, explícanos más del caso, ¿no? Pues es fraude, ¿no? Perfecto. Y se va mucho más rápido a la red social y es más probable que si todos lo hacemos como comunidad y ese WhatsApp tuvo 10 denuncias, con eso es más que suficiente para que se pueda bloquear el número, ¿no? Entonces, seamos más participativos. Claro. Doctor, ¿qué va a pasar con nuestra confianza en las instituciones, como ya decíamos, pero sobre todo en nuestra participación política con estas afectaciones que estamos teniendo de manipulación, de noticias falsas, etcétera? ¿Y qué va a pasar también con cómo los medios de comunicación, digamos, formales, van a poder recuperar cierta confianza en, digamos, en sus emisiones, en sus noticias, etcétera? Wow, pues puedo decir que es impredecible. La pregunta del millón, McKinsey, Randstad, un montón de agencias incluidas de inteligencia, pues darían una gran cantidad de dinero por la respuesta a esa pregunta, pero la verdad es que es impredecible. Me atrevo a decir que, derivado de algunos autores que he estado leyendo, algunos filósofos digitales inclusive, lo que vivimos es una especie como si lo viéramos esfera. Imaginen que hemos pasado de una esfera a otro de manera muy rápida. Entonces a uno se desinfla una esfera de cómo nos comunicamos cuando ya estamos en un paradigma. Anteriormente nos daba oportunidad de transitar del periódico escrito a la televisión, ¿no? Hubo un poco más de tiempo para adecuarnos a un medio interactivo, diría Marshall McLuhan, de un medio frío a un medio caliente. Nos dio un poquito más de tiempo para entender las nuevas formas de interactuar con esos medios. Hoy, la verdad es que nos da muy poco tiempo, sumado además de que vivimos una vida cada vez más deprisa, una economía de guerra, con condiciones sociales muy peculiares en casi ya tercera década del siglo XXI. Entonces, yo lo que observo es que vamos a crear nuevas organizaciones, nuevas instituciones, que el debate está en ongoing, es decir, se está dando, ¿no? Y que cada vez más académicos, más integrantes de la sociedad civil, más medios de comunicación como ustedes, poner en perspectiva y hacernos preguntas. O sea, más que buscar la respuesta, creo que es tiempo como de un global brainstorming y decir, ¿qué tipos de organizaciones queremos? ¿Qué tipo de políticas y de criterios éticos queremos en esta época digital? ¿Qué tipo de educación y competencias queremos para nuestros niños y nuestros jóvenes? ¿Qué también ha sido el dotarles de tecnología a nuestros niños y jóvenes? ¿A dónde queremos llevar a la sociedad? Y luego de manera muy regional, pues preguntarnos en América Latina y en México, ¿no? Hablamos de Facebook, que es muy popular, Instagram, pero ¿cuántas redes sociales mexicanas existen? ¿Qué suceden también en las redes sociales que son especializadas, como Reddit o Slack, que hoy son medios de comunicación también, aunque no los veamos así, pero hoy la gente también confía en esos foros más ciudadanos? ¿Qué sucede con la participación de los actores públicos en las redes sociales? ¿Cuál es el motor de lo que buscan? Y también en ese sentido de comunicar qué buscan, por los ciudadanos también ser, como decía mi colega, pues también denunciar, ¿no? Si el contenido no abona a un crecimiento de una cultura democrática, porque no tiene sentido si un político se suma a una red social y no nutre el sentido democrático, no te educa en el sentido democrático. Lo demás es puro propaganda, ¿no? Que lo que busca es simplemente un gremio de votadores. Entonces creo que por ahí yo abonaría a intentar responder esta pregunta, es muy incierta, pero sigo diciendo el tema de la educación como el trasfondo, la problematización como trasfondo para darnos una visión de hacia dónde podemos ir. Claro, y yo me quedaría también con esto que comentó Paco y en cierta manera tú también, Osvaldo, el poder que nosotros tenemos, que de pronto se nos olvida, de seguir manteniendo o no a estos medios que están promoviendo información verídica o fake news. Correcto, y esa educación también la podemos hacer no solamente a nivel escuela, que es súper importante, y eso se trabajará a nivel triple hélice probablemente, gobierno,
academia y obviamente el sector privado, los expertos en tecnología. Ya existen programas de Google para, por ejemplo, hacer alianzas con universidades y saber cómo implementar el filtro de información para saber qué información es real, qué información es falsa. Pero creo que también algo importantísimo es que justo en esta comunidad que tenemos nos eduquemos nosotros, ¿no? Si yo tengo información que le puedo compartir a mi mamá, a mi tía, si está mandando un mensaje por WhatsApp que ya vi que es un video y en lugar de solo eliminarlo y no contestarle, le puedo decir, oye, deja de mandarlo, ¿no? Porque realmente eso puede hacer que una persona acabe en una situación que ni siquiera nos imaginamos, en un fraude, en alguna situación de riesgo, ¿no? Entonces no solamente es educarnos desde la escuela, sino también como familia, como comunidad, como amigos, no compartiendo cosas que diga reenviado muchas veces, la mayoría no son ciertas, son falsas, o son videos que realmente no están aportando, sumando. Los pensamientos no están mal, ¿no? También los videos de Piolín, los pensamientos positivos, yo no los veo mal, creo que está padre, pero también hay que tener un control de qué compartimos, cómo lo compartimos, dónde mostramos las fotos de nuestros familiares, de nuestros sobrinos, de nuestros hijos, de nuestros tíos, porque podemos exponerlos. Entonces siempre hay que ser un poco más conscientes de esa parte, educarnos nosotros y educar a los otros de esta manera como de comunidad, ¿no? Que creo que eso es lo importante y es lo que buscan realmente fomentar las redes sociales. Doctor, ¿qué dirías a manera de conclusión? Y también si podemos ampliar un poco este tema de los microinfluencers, que creo que se quedó un tanto ahí pendiente. Sí, mira, yo cerraría que un ciudadano informado en esta época es el que tiene el poder, porque al fin y al cabo hay una cuestión que es la demanda. Entonces, a todo producto que es ofertado pero no cumple con los criterios críticos de un ciudadano, pues no se va a demandar, así de sencillo. Y el tema de los microinfluencers va a ir avanzando. Creo que las universidades tenemos que ser más abiertos luego a los futuros de nuestros egresados. Pueden ser ingenieros que quieren ser creadores de contenido y está bien. Pueden ser estudiantes de sociología, de ciencia política, de administración, que quieren hacer su podcast, que quieren empezar con su canal de YouTube de divulgación. Hay que apoyarlos en vez de decirles, no, es que eso no es el trasfondo de tu carrera. No, creo que la universidad tiene que estar más flexible, más abierta y escuchar más a los jóvenes, cómo ellos perciben. Creo que eso podría ser una posible respuesta a la pregunta anterior. Hay que mirar a los jóvenes, hay que mirar más a los niños y a los jóvenes, qué dicen, qué escuchan, cómo traducen el mundo digital y empezar a adaptarnos con criterios éticos, con criterios de valores, con criterios de construcción social por parte de las otras generaciones que nos toca estar como profesores, como directivos o como tomadores de decisiones. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Paco, que hayas podido establecer esta comunicación. Estás en tránsito para otro estado y bueno, estás aquí pendiente de pues estos temas a través de Radio Universidad, que además eres egresado de esta institución. Te mandamos un gran abrazo y pues esperemos encontrarnos próximamente. Claro que sí, Leti, un abrazo hasta mi querida Universidad Autónoma y a mi colega y a todos en la mesa. Igualmente. De verdad, un abrazo. Gracias al doctor Francisco Álvarez Torres y gracias a ti también, Osvaldo, por compartir esta información con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, Leti y Mari, un placer estar aquí y justamente tratar de aportar desde la trinchera a que seamos más equipo como sociedad en redes sociales para, como decía el doctor, tratar de nosotros tener y formar un propio criterio de cómo percibir la información y cómo usarla a nuestro favor. Muchísimas gracias y pues ya nos vamos. Gracias, ya nos vamos, los invitamos a que nos acompañen el día de mañana. A propósito de que se acerque el Día de la Madre, vamos a hablar sobre estas brechas salariales y complicaciones de trabajo que tienen las mamás aquí en Aguascalientes, en México y pues bueno, creo que alrededor de todo el mundo. Así es, los esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Gracias a Checo Pacheco, a Sofi Cermeño, pero especialmente a ustedes que nos acompañan. Desearles que tengan un excelente jueves. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.